Fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has llamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria y la Coalición de Medios Digitales. Soy Ronald Fernández y como todos los días miércoles tenemos aquí en este programa temas interesantes de incidencia social, nacional, que nos afectan a todos. El día de hoy nos acompaña el señor Óscar Ayerbe, un activista social y representante de la Asociación de Deudores de Buena Fe. Más adelante les iremos indicando qué significa la asociación, hacia dónde se dirige y qué es lo que va realizando. Óscar, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, para mí es una gran satisfacción dialogar sobre temas tan importantes como es lo que significa para más de 550,000 personas naturales y jurídicas que están en un escenario de una enorme crisis vinculadas con la banca pública y que determina un efecto de alrededor de 4,000 millones de dólares y alrededor de 2 millones de personas vinculadas de manera directa a deudas que están en procesos coactivos en este momento. Como pudieron escuchar a Óscar Ayerbe, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que muy pocos medios lo han topado y tampoco lo han topado algunos canales de televisión y periodistas en sí. El día de hoy vamos a hablar de las deudas de los recursos públicos. ¿Cuáles son estas deudas de los recursos públicos? Esperamos sus comentarios, que nos lo dejen en el chat, que nos escriban en interno. Queremos saber qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que ustedes conocen sobre las deudas de los recursos públicos. Óscar, ¿en qué consisten las deudas o cuáles son las deudas de los recursos públicos? No, es una cosa bien simple. Resulta que existen ciudadanos, personas naturales y también personas jurídicas que a partir de la crisis del 2015, 16, 17, agudizada con los escenarios de las grandes huelgas nacionales del 2019 y 20, se agudizó más todavía la crisis financiera económica en la pandemia de salud del mundo entero, incluyendo el Ecuador, y luego con agudeza la crisis financiera económica del Estado ecuatoriano y sus instituciones, a extremos que cuando el presidente Noboa asume la presidencia de la República, se encuentra con 5,000 millones de dólares de déficit solamente en deudas a los 221 cantones del país y las prefecturas. Y además, personas naturales y jurídicas que habían prestado bienes y servicios, habían sido contratados, habían entregado esos bienes y servicios y que desde el mes de octubre pasado todavía hasta el día de hoy no les pagan. Además, entonces, esa crisis determinó que paulatinamente cientos de miles de personas en varios sectores
estratégicos de la economía nacional, sean la industria pesquera artesanal que va desde el oro hasta esmeraldas, pasando por todo el tema agrario y agrícola, por el sistema de transportación nacional, temas vinculados al turismo y otros sectores de la economía, entraron en crisis, fueron puestos en coactiva y ahora lo que quieren estos 550,000 y más afectados por el COA, la Ley Orgánica Administrativa, es un mecanismo para poder pagar. Y por eso se presentó un proyecto de ley orgánica para la efectiva recuperación de recursos públicos. A ver, vamos separando un poquito y para que nuestro público lo vaya entendiendo. Estamos hablando de deudas que el Estado debe a los ciudadanos o que los ciudadanos deben hacia el Estado o agencias bancarias privadas. Es más de 500,000 de personas naturales o jurídicas han realizado préstamos a instituciones como el Banco Nacional de Fomento en Liquidación, Ban Ecuador, BIES, IES, CENESID, CFN, y que están en problemas porque ustedes deben conocer que el COA, el Código Orgánico Administrativo, exigía que se pague el 20% de la deuda total para iniciar el proceso de reestructura y además que la diferencia sea pagado en 2 años. Es decir, si alguien había comprado un apartamento y la deuda actual era $100,000, tenía que poner $20,000 de entrada, lo cual no tiene. Y segundo, la diferencia, los $80,000, tenía que pagar en 2 años y por ende la cuota que antes pagaba de $200 mensuales, ahora tiene que pagar cuotas de más de $5,000 mensuales y por lo tanto se convierte en una deuda impagable y por lo tanto, en vez de solucionar los problemas por las dificultades de estos rigurosos mecanismos que mañatan a todas las personas involucradas, se ha convertido entonces en una camisa de fuerza. El proyecto de ley orgánica presentada por la Asociación Perjudicados del COA y el Anatocismo Estatal determina una solución al reformar 6 artículos del COA del 274 en adelante para darle una solución de tiempos, de plazos, de efectividad, para que las partes se pongan de acuerdo y puedan pagar, cancelar y por ende reactivar la economía nacional. Cuando hablamos de las deudas de los ciudadanos hacia agencias bancarias, estamos hablando también de este grupo que estaba exigiendo la condonación de deudas del sector agropecuario, estamos hablando de las personas que tienen deudas en agencias bancarias, estarían incluidas las personas que están con este juicio de alimentos, que a la vez se está convirtiendo en una deuda, en una carga que también que es algo impagable. Y estamos así acarreando muchas deudas en distintos sectores, el ámbito social, productivo, industrial. ¿Está abarcando todo esto? ¿Todo esto es una deuda del sector de los recursos públicos? Esta es una ley orgánica que tiene relación, como he mencionado, al COA, al Código Orgánico Administrativo que rige estos temas en el país y por lo tanto todos los procesos coactivos que se van ejecutando en virtud de que las personas naturales y jurídicas no han podido pagar. El deber o el tener una deuda no es un delito, no es un crimen, más aún en nuestro país desde el punto de vista que probablemente de los 13 millones de ciudadanos que están registrados en el padrón electoral, probablemente el 95% son deudores de una u otra manera a cualquier instancia financiera, tarjetas de crédito y el chulco. De tal manera que cuando tú preguntas y dices, alcen la mano los que no deben, pues nadie alza la mano, porque todos están en el escenario de un mecanismo financiero y una sociedad que permanentemente está endeudada, más aún cuando tienes escenarios de un desempleo feroz, de permanentes quiebras de las empresas, de la disminución de
de la afiliación al seguro social, del incremento de los sectores informales. Es decir, es una economía en crisis y por lo tanto, los deudores de buena fe lo que quieren es pagar y son alrededor de 550,000 que están involucrados en este proyecto y que tienen deudas con las instituciones antes mencionadas. Y por lo tanto, si se aprueba este proyecto de ley que ya ha cumplido con todos los requisitos técnicos legales de la legislatura, ha sido ya aprobada por el CAL y por lo tanto tiene y consta con las firmas de respaldo de los asambleístas, los informes técnicos jurídicos de aprobación por parte de la legislatura y en ese contexto entonces ya podemos tener la posibilidad que los 9 miembros de la comisión legislativa puedan estar. Mira, ya están aquí las firmas de los asambleístas, están los documentos para qué tienen la ley actualmente y qué es lo que se propone cambiar. Y fundamentalmente son los plazos para que las rigideces que representa la legislación actual con la futura puedan viabilizar este necesario requerimiento de los deudores para pagar, de las instituciones para cobrar, de los emprendedores para sostener el poco empleo que tienen ahora, pero sobre todo para generar empleo, generar obligaciones tributarias, es decir, generar la economía nacional. Recuerda que en la ley económica emergente en la que se determinó un mecanismo de pago para los deudores del SRI en más de 1.500 millones de dólares aproximadamente. Condenaron los intereses, las moras y todo para que ellos puedan pagar el capital en definitiva al SRI. Pues de esos 1.500 millones apenas han cobrado en estos meses 250 millones aproximadamente hasta ahora. Pero no generan empleo. Ese pago de deuda no genera nada. En cambio, en este caso, lo que va a suceder es que los emprendedores puedan entonces nuevamente reactivarse. Reactivan la economía, reactivan el empleo, reactivan sus actividades y no están en las condiciones lamentables que ya nosotros contemplamos en esta ley. Es un nuevo tratamiento y relación de lo que representa el rol de los secretarios coactivos, que son los primeros que cobran y cobran millones y millones de dólares sin hacer nada. Y por el contrario, los depositarios judiciales y todo ese escenario alrededor del sistema coactivo se convierte en maquinarias de chantaje, de corrupción y de liquidación de bienes a precios de gallina más que enferma, porque un bien que vale $100,000 lo venden en 15,000, 10,000, pero a amigos de ellos. Entonces, una cosa terrible de una corrupción absolutamente inaceptable. Sí, bueno, es verdad que desde la pandemia quedamos muy afectados, la mayoría del sector económico y financiero del Ecuador quedó muy afectado y a base de esto se generaron negocios y emprendimientos que buscaron emprender por necesidad y obviamente todo esto generó déficit económico porque cuando no saben emprender pues se generaron muchas deudas al no saber cómo armar un negocio. Aquí vemos dos cosas que me llaman la atención. En el Estado tenemos el mismo formato con distinto nombre para los sectores. Tenemos el incentivo hacia las grandes industrias y tenemos el subsidio hacia las pequeñas industrias. Así es. ¿Por qué no modificarlo o por qué no hacer que ese incentivo también sea para las pequeñas industrias, para los emprendedores, generando una línea económica en donde el Estado pueda financiar en vez de crear otro adherente en donde sigamos acarreando más deudas al mismo emprendedor? Entonces, ¿por qué este incentivo si hay para las empresas y por qué no lo exigen para las pequeñas empresas, para las pequeñas o microempresarios? Porque los poderosos intereses están presentes. Fíjate que ¿quién ha motivado
de todo lo que representa y significa apoyar, respaldar a más de 500,000 personas naturales jurídicas en todo el país? Nadie. Las organizaciones políticas no están interesadas en estos procesos, por lo tanto nos hemos visto obligados como ciudadanos a tener una iniciativa legislativa ciudadana. Es la primera vez en toda esta legislatura, y si vamos revisando en muchos años, que una iniciativa ciudadana llegue al nivel de análisis y discusión en una comisión como la de régimen tributario, que tiene una conformación de 9 asambleístas que son de distintas bancadas y de distintos orígenes. Natalie Farinango, la presidencia, proviene de ADN. Los miembros de esa organización tienen que responderle al país esta iniciativa ciudadana, y por lo tanto nosotros tenemos primero que lograr al menos 5 votos, esperamos que los 9, que permita tener la aprobación en primera instancia para el primer debate, y segundo, tener al menos 70 votos para su aprobación, y no queremos auspicio de ninguna organización política, de ninguna, y por lo tanto, cuando estamos hablando de José Vallejo del Carchi, que es del RC5, o Cristian Vega del Oro, RC5, o Jorge Álvarez del Oro, del Partido Social Cristiano. Él es el vicepresidente de la comisión. Cuando estamos hablando de María Mercedes Herbst, de Manabí, ella fue electa por gente buena en Manabí. Egner Recalde, actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, él es de ADN. Manuel Borges de Pichincha, ADN. Y también Natalie Farinango, la presidenta de ADN, igual que finalmente Patricio Cisneros de Santa Elena, que fue electo por un movimiento provincial de la península, de tal forma que con esos miembros nosotros hemos presentado un documento técnico jurídico bien estructurado que tiene el análisis y el soporte de información extraordinariamente importante. Por ejemplo, yo debo mencionarte que cuando nosotros hicimos una investigación en la Superintendencia de Bancos, nos pudimos percatar que en el momento, en todo el sistema financiero público, existen 4.466.000 operaciones financieras, que existen alrededor de 2.105.000 deudores, es decir, personas que están operando en el sistema. Perdón que te corte, ahí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Existe un registro ya de deudas impagables, de deudas empresarias? O sea, ¿existe un registro por niveles detallado de cuántas deudas o de cuántos ciudadanos tienen deudas en el Ecuador que se están convirtiendo en deudas impagables? Sí, claro, la Superintendencia de Bancos hace un riguroso seguimiento del tema. Se puede determinar en un estudio que fue entregado por solicitud del asambleísta nacional Lucio Gutiérrez a la Superintendencia de Bancos el 9 de febrero de este año, en el que le responden y le dicen en un documento que, por ejemplo, en ese mes, las deudas que se van a vencerse y por lo tanto podrían ir a coactiva era 652 millones de dólares, y que existe una cartera total bruta en el sistema de 14.798 millones. De tal manera que cuando estamos hablando de deudores de buena fe que quieren cancelar las deudas, que quieren un mecanismo para hacerlo, que hay que modificar el COA, que si tú no pagas en 2 meses, al tercer mes ya te ponen el sistema coactivo, embargan las cuentas, todo es una cosa loca. Ya, me gustaría tener un poco más de incidencia. El día de ayer vimos a Leonidas Issa entregando un proyecto de ley con no una gran cantidad de personas de apoyo atrás de ellos apoyándolo.
Me gustaría saber cuántas personas, cuántas organizaciones de deudores de buena fe están respaldando este proyecto para que esto vea la luz. Porque tomemos en cuenta que existen las buenas intenciones, pero si no existe el grupo de gente que apoya esto, al final del día todo se queda en buenas intenciones. Bueno, nosotros tenemos ya una larga experiencia en este tema. Mira, recordarás tú que yo fui electo presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco y finalmente habíamos sido 750,000 personas. Nos debían 1.400 millones de dólares. De tal manera que nos tomó más de 22 años poder recuperar 729,000 acreedores. La diferencia nunca pudo recuperar nada, pero también luchas sociales como la del 30S. Nos hicimos cargo y obviamente sin jamás cobrar a nadie nunca en ningún proceso un solo centavo, como el de la Asociación Víctimas del COA y del anatocismo estatal. El caso 30S, ya hemos ganado 190 juicios penales. De los 200 casos que nos hicimos cargo, solo nos faltan 10. En este caso, el número de personas aproximadamente que están afectadas son más de 500,000 de personas y no pertenecen ninguno de ellos a ninguna organización, ninguna asociación, porque todos son procesos de deudas personales. ¿Y cómo saber que estas personas sí tienen la buena fe de pagar cuando todavía no se han integrado dentro de estos procesos? Es que es la Porque ley. Mira, es el proceso de la ley. Si la ley, eh, tú eres un deudor y Ronald Fernández puede entonces tener la posibilidad de llegar a un acuerdo con la institución que debe. Y ya en vez de tener una camisa de fuerza de 2 años, puede establecerse que 1 año es de gracia y que puedes pagar la deuda en 10 años o en 15 años o en 20 años. Porque si compraste una casa y firmaste a 30 años plazo y pagabas $150 mensuales, ¿cómo vas a pagar 5,000 ahora? Es imposible. Entonces, tienen que volver a los plazos que permita que las deudas sean pagadas. Eso es todo. Ya las personas de mala fe que quieran estafar o no pagar, pues no se presentarán ni siquiera a hacer los arreglos iniciales de una reestructura. Pero el 99% de los deudores son de buena fe. Son gente ahí que... viene, ahí viene, hablamos de segmentos y te mencionaba, este tema está segmentado, porque es verdad, hay muchas personas que sacaron para comprarse una casa, para sacarse un carro. Hablando del tema de los carros, si una persona se chocó, se accidentó, ¿cómo genera de nuevo ese recurso para pagar? La mayoría de deudas que actualmente existe en este colectivo de la condonación de deudas no tienen el recurso para pagar. ¿Por qué? Porque todo eso se perdió en pandemia. ¿Cómo generar una línea de pago cuando ya no tienes ni el recurso económico ni el espacio con el que vas a generar el recurso económico para pagar? Porque hablando del sector agropecuario, el sector agropecuario saca el dinero o pide el dinero para comprar un insumo, para comprar una semilla, germinar y vender el producto. Pero ¿qué pasa cuando esta cosecha se pierde? Cuando ya no tienes el producto, cuando ya no tienes la semilla, cuando no tienes que vender, ¿cómo recuperas o cómo generas un nuevo crédito para generar de nuevo el producto y poder pagar? Entonces, ahí viene un tema de deudas impagables, que no es que no quieran pagar, pero ¿cómo pagan cuando ya no tienes el mismo proceso? Entonces, ¿cuál sería la metodología? Porque para todos los casos nos sirve la misma solución. Bueno, indudablemente que tu pregunta aterriza en un escenario de respuesta personal e individual. Cada uno de los deudores debe responder esa pregunta. Habrá algunos que finalmente llegan a la conclusión que su deuda es impagable o que no tienen las posibilidades de hacerlo, pero la gran mayoría tendrán las posibilidades de encontrar soluciones a su caso. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es determinar un mecanismo legal aprobado por la Asamblea Nacional y esperamos que sea firmado por el presidente Noboa, para que estos emprendedores, personas naturales y jurídicas, con esta herramienta nueva que permita tener una reestructura
hagan todo lo necesario posible para poder cumplir con sus obligaciones, seguir adelante y en las peores tragedias, en las crisis más inimaginables que el ser humano pudo o pueda tener, siempre habrá un escenario de una oportunidad para poder responder con escenarios positivos en la búsqueda de cumplir obligaciones. Las personas de buena fe siempre hacen lo mismo, de tal manera que siempre habrá la iniciativa necesaria para ir a los procesos de reestructura, ir a los procesos de cumplimiento y finalmente, como personas honorables, cumplir con sus obligaciones. Pero yo coincido contigo, cada caso es personal, personalísimo, y cada uno tendrá que encontrar un mecanismo para conjuntamente con las instituciones dar solución. Te voy a mencionar algo que fue fatal. Recordarás tú que las deudas del CENESID, los estudiantes que se endeudaron y no pudieron pagar, finalmente en la ley económica emergente, justamente la de los deudores del SRI, incrustaron una modificación para poder atender ese requerimiento en virtud de la presión social que ejercieron las madres de estos estudiantes en la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno. Y entonces dispusieron que se haga una, un capítulo, un artículo para poder atender este requerimiento. Pues lo que pusieron es que ellos pueden pagar el 50% y el resto pueden tener un acuerdo de pago. ¿Sabes cuántos fueron y arreglaron? Nadie. Porque nadie tenía el 50%. Ese es el punto en el que estamos. Actualmente, sí, actualmente la ciudadanía no tiene dinero, no hay economía y por más buena fe que exista, porque la mayoría de ciudadanos son de buena fe, no hay el recurso económico para mantenerse. Actualmente vivimos en una deficiencia económica en donde cada vez la gente emprende no por reconocimiento, sino por necesidad. Se gastan sus recursos, pierden su trabajo, gastan sus recursos en emprender y no consiguen salir de ahí y vuelven a buscar un trabajo fijo con menos salario. Entonces, ¿cómo seguir, cómo pagar una deuda cuando se están convirtiendo en una camisa de fuerza y no puedes salir adelante? Hablemos un poquito de esto porque se nos va acabando el tiempo. Asociación de Deudores de Buena Fe. Aquí tengo un documento en el que nos dice afectados por el COAP, por el anatocismo estatal. Este proyecto de ley orgánica para la efectiva recuperación de recursos públicos representado como una iniciativa ciudadana que será tramitada por la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Este documento que está aquí en mis manos, me gustaría saber cómo lo estás enfocando y cuáles son los grupos específicos beneficiarios, como habíamos ya topado un punto, no todo sirve para todo, si bien está claro, la ley genera un marco jurídico para todos en general, pero no funciona para todos. Entonces, ¿cómo se está enfocando y cómo se plantea que esta ley entre en funcionamiento y qué es lo que se piensa hacer? Coméntame un poco. Ronald, eh, yo me he hecho la misma pregunta que tú me haces. Digo, ¿valdrá la pena poner el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el riesgo de impulsar un proyecto de esta naturaleza para beneficiar a cientos de miles de personas, sabiendo que a lo mejor habrá algunos casos que será imposible que puedan cumplir o ejecutar? ¿Será entonces que la decisión mía sea no participar en esto y negarme ante la invitación que en virtud de la experiencia que tengo en varios casos de causas justas que han tenido gran resonancia nacional, con el caso 30S, por ejemplo, y otros, o el caso Defiende tu voto, para poder respaldar para que las elecciones simplemente sean transparentes? Pues imaginas una cosa tan sencilla. No pasa eso en el país. Entonces, ¿será que debo yo desistir de este empeño ciudadano, no hacer el intento, no impulsar para que esta ley sea aprobada como una iniciativa ciudadana y por las dudas de que no todos puedan
resolver sus problemas económicos con esta ley, simplemente separarme y no hacer absolutamente nada. ¿Será que esa sea la alternativa que yo tengo? Desde luego que no. Porque si por lo menos uno logra resolver el problema con esta nueva ley, ya valió la pena. Si son cientos de miles los que arreglan el problema, imagínate. Y es evidente que no todos podrán resolver el problema porque lo que tú argumentas tiene mucho de fondo y mucho de razón, porque esa es la verdad. No es que la situación en este momento es la mejor posible para que todos los deudores de buena fe tengan las mejores condiciones de emprendimiento para poder acumular los suficientes recursos, la utilidad necesaria para ir pagando las deudas. Y en eso yo te doy toda la razón. Pero también debemos tener un porcentaje de positivismo apropiado para seguir luchando y poder impulsar un proyecto de esta magnitud. Puedes imaginarte que 9 asambleístas, por lo menos 5 votos requerimos. Entonces a esos 5 votos les vamos a convencer con pruebas técnicas, con soporte lo suficientemente poderoso para decir si vale la pena hacer esta modificación. Verás que estamos en contra del anatocismo estatal. Resulta que hay algunas instituciones que capitalizan los intereses y por ende cobran el interés sobre el interés. Eso es ilegal, esto es en contra de la ley, pero en la práctica muchas instituciones financieras han operado así o no. Se le vamos a refinanciar. ¿Sé cuánto debo? 10.000 Efectivamente, más. funciona de esa manera la ley. Por eso te mencionaba al inicio, ¿por qué no hacer un proceso, no de pagar las deudas, sino un proceso de incentivos hacia las empresas o microempresas que tengan negocios que sabemos que pueden producir, que saben que pueden generar recurso económico y a través de eso pueden pagar sus deudas? Pero No, generar no, un no, incentivo no. económico, porque Ahí si no está, generas un incentivo mi económico, estimado, mi ¿cómo pagar estimado una Ronald, deuda a través de un ingreso deficiente? mi estimado Ronald, permíteme decirte que estás equivocado. ¿Y por qué? Tu apreciación presume que todos los emprendimientos pueden tener un incentivo de operación. Y recuerda que este es un escenario personalísimo, personal, integralmente único de cada caso. Y cada uno tiene que resolver su obligación, es decir, su deuda. Y por lo tanto, si tiene el marco legal con posibilidades, con mejores posibilidades que las que actualmente lo tiene, entonces le estamos dando la posibilidad, por lo menos a un buen porcentaje, para que pueda reestructurar efectivamente la deuda, para que la institución recupere sus recursos entregados a sus clientes y también los deudores puedan nuevamente activarse. Ese es el objetivo final. Sin embargo, nosotros presumimos que si el porcentaje de eficiencia es eh, 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 diría yo, aceptable, valió la pena. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Claro, pero hay el otro tema. ¿No es responsabilidad del Estado garantizar leyes que te permitan generar negocios, generar financiamiento para que puedas mantenerte? O sea, sí, eso pero es no lo responsabilidad del hacen, Estado. no Deberían lo implementarse hacen. ese tipo de leyes que te garanticen, porque si voy a tener un negocio en donde tengo una camisa de fuerza para poder generar recursos, ¿cómo pago? Sí, así es. En eso tienes total razón. Cuando el Estado, el propio Estado, no te permite tener las facilidades apropiadas y por el contrario, tiene un mecanismo para ahorcarte, para amarrarte de pies y manos, para quitarte absolutamente todo, porque en un proceso coactivo te aplican todas las medidas cautelares inimaginables. Pueden, pueden a las mujeres embargarles los maridos y a los maridos embargarles las esposas. Es decir, es tan cruel, tan extremo, que van a todo, afectan todo, la estructura de la familia, de sus entornos, de sus trabajadores, de sus emprendimientos, porque te embargan todo, te embargan las cuentas bancarias, te impiden hacer todo. Poco más falta y llegas a la insolvencia. Entonces, esta ley lo que busca
es dar facilidades para que los deudores de buena fe puedan buscar alternativas de reestructura y cumplir sus compromisos. Eso es todo. Y si tenemos un buen porcentaje que se pueda solucionar este problema, es bueno para todos, bueno para la institución financiera porque recupera recursos, bueno para el lector porque quiere pagar, bueno para generar empleo, para reactivar la economía, para generar nuevas obligaciones tributarias. Es decir, es un escenario positivo. Yo le veo así. Y en todo lo que estoy visiblemente impulsando, vamos a tener mayoría, vamos a tener más de 70 votos. Acuérdate No, lo que te digo. yo le veo esto como... Mayoría en la comisión y luego mayoría. Se te apagó el micrófono. Tendremos mayoría para la comisión y luego tendremos mayoría para el primer debate y el segundo debate. Ya. Y el presidente Noboa tendrá que decidir si firma o no firma, Sí. sin auspicio Ya, de ninguna esto organización política. para la sociedad, aquí hay un comentario. Es como una curita ante una puñalada. ¿Lo ves de esa manera? O sea, estás tratando de curar el desfogue, la sangre que vierte con un curita, porque al final del día la deuda va a seguir. Y la gente no es que tenga los recursos para pagar. Entonces, ¿cómo generar el proceso cuando no hay los recursos? Bueno, no le veo como un curita, más bien le veo como una verdadera transfusión de sanguínea que nos permita a todos tener la esperanza de cumplir una obligación y la responsabilidad de activar económicamente a diferentes sectores del país. Le veo como una muy importante iniciativa ciudadana. No he visto esta actividad en muchos años, sino tú dime, un proyecto de ley aprobado por una Asamblea Nacional de origen no del Ejecutivo, no de un asambleísta, sino de ciudadanos como tú y yo. Dame un ejemplo, tú mismo dame uno. No hay leyes. La Este es Asamblea un... es que ha generado leyes, de ¿Cuál? hecho. Esta es una de las iniciativas que me parece muy buena porque está haciendo desde los ciudadanos, no desde un marco jurídico, no desde un político, no desde una bancada, perdón, no desde la presidencia, lo está haciendo desde los ciudadanos. Es Pero así. Nace y surge de los ciudadanos, de los afectados, nace y surge con la obligación y el deber, la cara limpia de ser gente honrada, honesta, gente que quiere cumplir. Ningún deudor es criminal, ningún deudor es un delincuente, ningún deudor de buena fe es un farsante que a propósito ha querido estafar a nadie. Ningún deudor es un corrupto. Y entonces, con la cara limpia, se presentan a la Asamblea Nacional y a viva voz grita, queremos pagar, queremos cumplir, queremos que ustedes aprueben una maldita ley para que ayude y favorezca a la gente. perfecto, te agradezco. Se nos va acabando el tiempo. Antes de terminar, aquí hacemos una dinámica. En una sola palabra, me gustaría que me digas cuál es tu pensamiento acerca de personas que te voy a mencionar. ¿Qué es lo que tú piensas o crees de estas personas? Rafael Correa, A prófugo, Nebot, Jaime Nebot, poder oculto, Aquiles Álvarez, sin nombrarlo, Alondra Santiago, premeditada, algo que llama mucho la atención y son los dos entes políticos internacionales. El uno es Bukele, entiende la inseguridad. Javier Milei. El extremo. Te agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Te deseo suerte en este proyecto de ley. Espero que las personas que escucharon este programa, que nos siguen diariamente todos los días viernes, como les digo, todos los días miércoles a las 7 de la noche,
Tenemos invitados interesantes, con propuestas interesantes, gente que quiere hacer el cambio desde un punto de vista o desde el otro, en beneficio desde la sociedad, para la sociedad. Así que los invitamos a que sigan, le den like, compartan, comenten. ¿Les gustó la propuesta? Queremos sus comentarios, denle like, compartan, comenten, porque necesitamos que esto crezca, que la comunidad crezca y que la sociedad se empodere de sus decisiones. Oscar, te agradezco por habernos acompañado el día de hoy, por la propuesta que tú tienes. Ayúdame con un mensaje a la sociedad. Primero, Ronald, agradecerte a ti. Yo estoy absolutamente que eres un periodista riguroso y todo lo que has expresado tiene un objetivo positivo. Pero además te agradezco porque siempre has apoyado las causas justas. De tal manera que estoy absolutamente claro que una entrevista como esta de una propuesta ciudadana que busca dar solución a miles de problemas personales, personalísimos, tiene que ser apoyado y respaldado. Y así, con vehemencia, lo vamos a expresar en la Comisión de Régimen Económico Tributario, ya que en la próxima semana está programado el inicio del debate de esta nueva ley. Te agradezco mucho y sé que las personas que nos están viendo este momento y nos verán en redes sociales en el mundo podrán vibrar con nosotros un requerimiento social que surge y nace de los ciudadanos de este país para darle solución a un problema social. Muchas gracias, les agradezco a todos por seguirnos. Recuerden, este es Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria y la Coalición de Medios Digitales, todos los días miércoles a las 7 de la noche. Soy Ronald Fernández y nos vemos en la próxima semana. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres